Bueno, hoy vamos a presentar lo que es el tema de trastornos de venas y vasos linfáticos. Como introducción tenemos el sistema venoso linfático que tienen como función principal retornar sangre y líquidos desde los tejidos hacia la circulación, mantener el equilibrio de líquidos del organismo. Cuando existe alteración de estos sistemas aparecen enfermedades como enfermedad venosa crónica, varices, edema linfático y trombosis venosa. Siguiendo tenemos con la anatomía del sistema venoso de miembros inferiores, eh, como el sistema venoso profundo que se encuentra dentro de los músculos, transporta la mayor parte de la sangre venosa. Principales venas, tenemos venas tibiales, venas popliteas, vena femoral, vena ilíaca, ¿no? Y luego tenemos el sistema venoso superficial, se encuentra debajo de la piel, transporta aproximadamente el 10% del retorno venoso. Principales venas, vena safena mayor, vena safena menor, en donde aparecen con mayor frecuencia las varices, ¿no? Luego tenemos lo que son las venas perforantes, que éstas se conectan el sistema superficial con el profundo, permiten que la sangre pase hacia las venas profundas. Luego tenemos las válvulas venosas, que son estructuras que evitan que la sangre retroceda, permiten el reflujo en una sola dirección hacia el corazón. Cuando falla aparece insuficiencia venosa, ¿no? En sí, las válvulas funcionan como puertas que impiden el retorno de la sangre hacia abajo, especialmente en lo que es las piernas, donde debemos vencer la gravedad, ¿no? Luego tenemos la fisiología del retorno venoso. En sí, el retorno venoso es el movimiento de sangre desde las extremidades hacia el corazón. Sus mecanismos principales, aquí como podemos ver, es la bomba muscular, que es el mecanismo más importante cuando caminamos. Los músculos de las pantorrillas comprimen las venas. Esto impulsa la sangre hacia arriba. Luego tenemos la presión intratorácica. Durante la respiración, al inspirar disminuye la presión dentro del tórax. Esto favorece que la sangre llegue al corazón. Luego tenemos lo que es la pulsación arterial. Las arterias cercanas transmiten pequeñas ondas de presión, ayudan, ¿no? al movimiento de la sangre venosa. En alteración, cuando estos mecanismos fallan, se acumula sangre en las piernas, aumenta la presión venosa y aparece edema y varices. Luego tenemos el sistema linfático. El sistema linfático ayuda a eliminar exceso de líquido y participa en la defensa inmunológica. Sus componentes son los capilares linfáticos, lo que son pequeños vasos que comienzan en los tejidos. Recogen líquido intersticial. Luego tenemos vasos colectores, lo que son que transportan, ¿no? Su función la linfa hacia los vasos más grandes. Poseen válvulas para evitar el retroceso. Luego tenemos los ganglios linfáticos, que su función es filtrar la linfa, contienen células defensivas como linfocitos, ayudan a combatir infecciones, ¿no? Y luego tenemos el conducto torácico. Es el vaso linfático más grande, drena la mayor parte del cuerpo, desemboca en la circulación venosa cerca de la vena subclavia izquierda. En sí, para recordar, el sistema linfático funciona como un sistema de drenaje y defensa del organismo, ¿no? Y como fisiología, aquí como
está en la diapositiva, el sistema linfático se mueve de forma muy parecida a las venas utilizando mecanismos externos. Por último tenemos la clasificación de SEAT de las enfermedades venosas crónicas. SEAT significa clínica, la E etiología, A anatomía y P patofisiología. Es la más utilizada en la clasificación clínica, la C0 sin signos visibles de enfermedad, C1 telangiectasias o arañas vasculares, la C2 varices visibles, C3 edema, C4 cambios en la piel, lo que son pigmentación, inflamación, alteraciones cutáneas. C4 úlcera venosa cicatrizada, la C6 úlcera venosa activa. Y en sí, para cerrar la clasificación SEAT, permite evaluar la gravedad de la enfermedad venosa crónica y orientar el tratamiento. En sí, en conclusión de esta clasificación, ¿no? Y son fundamentales para mantener el equilibrio del organismo cuando existe alteración del retorno venoso o del drenaje. Lo que es enfermedades venosas crónicas. Quien les habla, Cristian Cirilo Aguilar Cotipa. En definición, la enfermedad venosa crónica comprende un conjunto de alteraciones funcionales y estructurales del sistema venoso de los miembros inferiores, originadas principalmente por hipertensión venosa persistente. Esta condición se manifiesta mediante síntomas y signos clínicos que pueden variar desde molestias leves hasta complicaciones severas como úlceras venosas. Las varices son venas superficiales permanentemente dilatadas, elongadas y tortuosas, generalmente mayores de 3 milímetros de diámetro, que resultan de la insuficiencia valvular venosa y del aumento sostenido de la presión venosa. A simple vista podemos observar las varices que se hallan presentes en los miembros inferiores, que las venas son de colores azuladas, oscuras, a simple vista claras, y dar a entender que es una varices. Para aquello daríamos el siguiente paso, lo que vendría a ser lo que es epidemiología. En la enfermedad venosa crónica es una de las patologías vasculares más frecuentes, prevalencia de 20 a 30% de la población adulta, más frecuente en mujeres de 2 a 3 veces que los hombres. Nos da a entender que las mujeres presentan mayormente esta enfermedad. Aumenta más en la edad, mayores de 50 años, en los factores de riesgo, el embarazo, la obesidad, sedentarismo, permanencia prolongada de pie o sentado, trombosis venosa previa, edad avanzada. En la fisiopatología podemos observar una vena normal y una vena con insuficiencia valvular. En la vena normal hay una válvula competente, un correcto flujo sanguíneo, pero en la vena con insuficiencia valvular hay un reflujo venoso, la válvula es incompetente, la válvula se inflama en sí mismo de simplemente de la sangre. No corre, se hincha la vena. Dado ello va a causar lo que es una insuficiencia valvular, un reflujo venoso, hipertensión venosa crónica, dilatación venosa y daño de la pared. La inflamación y alteración micromuscular, edema y cambios cutáneos. Ya algo más extremo, una úlcera venosa. En consecuencia, va a haber edema, pesadez, dolor, cambios cutáneos, lipodermatosclerosis, úlceras venosas. En diagnóstico clínico hay síntomas y signos. En síntomas, lo que es la pesadez en piernas, dolor sordo,
cansancio, prurito, calambres nocturnos, hinchazón vespertina. Empeora y mejora. ¿Cómo empeora? Cuando la persona está mucho tiempo estar parado, mucho tiempo en el sol, al final del día. Mejoran al caminar, la elevación de piernas. En signos, hay signos tempranos y avanzados. En tempranos puede haber lo que es la telangiectasis, venas reticulares, varices visibles. En avanzados, edema, hipermectación, dermatitis por estasis, lipodermasclerosis, úlcera venosa. En la clasificación de SEAP, la C0 va a presentar al paciente con una manifestación clínica sin signos visibles de enfermedad venosa. En la C1 es lo que va a ver lo que es la telangiectasis o venas reticulares. En la C2 varices, C3 edema, hinchazón de los pies desde el tobillo, la rodilla. En la C4 cambios cutáneos por insuficiencia venosa. En la C5 úlcera venosa cicatrizada y en la C6 úlcera venosa activa. En diagnóstico por eco-Doppler es estudio de primera elección, lo que nos permite evaluar el sistema venoso superficial profundo y perforante. Confirma la insuficiencia venosa, detecta reflujo, identifica venas perforantes incompetentes que no tienen buena válvula, la válvula y deficiente. Evalúa el sistema venoso profundo, descarta trombosis venosa profunda. En tratamiento conservado va a haber terapia comprensiva, elevación de piernas, ejercicio físico y flebotónicos. En flebotónicos disminuye el edema, dolor y sensación de pesadez. Hay algo importante, mejora los síntomas pero no corrige la insuficiencia valvular, es el reflujo venoso, casi similar a la hipertensión arterial. No hay una cura directa para la enfermedad, solo que va a retener el avance de la propia enfermedad. En escleroterapia consiste en la inyección de un agente esclerosante dentro de la vena para provocar daño endotelial, fibrosis y cierre definitivo del vaso. Nos va a indicar con telangiectasis, venas reticulares, varices de pequeño calibre, en agentes esclerosante líquido y espuma. En complicaciones hay frecuentes dolor local, equimosis, hiperpigmentación cutáneas, complicaciones más frecuentes, necrosis cutánea. En raros, embolia pulmonar. Ablación endovenosa térmica, FREP. En EFLA es mediante láser, FREP radiofrecuencia. Este tratamiento es algo costoso, pero ya. El mecanismo de acción de la ablación endovenosa térmica: introducción del catéter en la vena bajo guía ecográfica, energía térmica va a dar calor desde el endotelio y la contracción de la pared, fibrosis como permanente de la vena, indicaciones: insuficiencia de la vena safena magna, insuficiencia de la vena safena menor, reflujo venoso documentado por eco-Doppler, pacientes sintomáticos. Las ventajas: va a haber mínimamente invasivo, menor dolor y hematomesis, recuperación rápida, retorno precoz y actividades, tasa de éxito 90%. Y en complicaciones frecuentes dolor leve, equimosis, sensación de. Hay algo importante, todo terapia, tratamiento quirúrgico tiene complicaciones, con las cuales nos va a dar a entender al paciente, a llegar a presentar al paciente como
un dolor leve, equimosis, sensación de tirantes, poco frecuente, quemaduras cutáneas, lesiones nerviosas, trombosis superficial. En rarias, la más importante es lo que es una embolia pulmonar. Yo soy el estudiante Nils Giovanni Alcón Torres. Voy a hablarles lo que son las cirugías convencionales. Cirugía convencional de varices y úlcera venosa. Ahora sobre una definición, vendría a ser lo que es el conjunto de técnicas quirúrgicas abiertas, tradicionales, distintas a tratar en insuficiencia venosa crónica. Esas podrían ser lo que son las ligaduras, las estripaciones, de lo que son las secciones o las partes de las venas que no funcionan ya adecuadamente. Tenemos que corregirlas para que podamos corregir también el flujo de retorno venoso. Tenemos también aquí lo que sería la flebectomía, que sería la extracción de las venas varicosas colaterales. Esas serían unas pequeñas incisiones que se hacen en la piel de 1 a 2 milímetros. Y pues utilizaremos ganchos para remover lo que son los tractos que ya no funcionan, ¿no? Estos no requieren suturas porque estamos utilizando lo que son unas microincisiones. La técnica de stripping o la técnica de Bangkok consistiría en la estripación completa de los troncos, especialmente lo que son las venas afenas mayor y menor. Se introduciría un cable, lo que sería un flexo extractor, por la luz de la vena. Eso aseguraría que el extremo de la vena del dispositivo se traccione con fuerza para arrancar lo que es la vena entera. La ligadura de perforantes sería una cirugía endoscópica subfacial de perforantes, lo que traduciríamos como SEPS. Utilizamos una cámara instrumental endoscopio introducidos por debajo de la capa, lo que sería una fascia, para lo que serían alejadas de la piel muerta, ¿no? De la piel enferma, perdón. Su objetivo sería identificar y seccionar mediante los crios y bisturís las venas que sean incompetentes, así para poder volver a lo que sería el flujo. También tenemos aquí unas indicaciones quirúrgicas actuales que serían más que todo para cirugías abiertas, porque las cuales son más indicadas para esta clase de procedimientos, pero esas son las indicaciones que deben tomarse en cuenta para que puedan ser las cirugías abiertas como tales. Tomarse en cuenta una anatomía venosa desfavorable, también lo que es un diámetro venoso excesivo, una localización muy superficial, en el fracaso de los tratamientos previos y unas complicaciones en las que debemos utilizar lo que sería la SEPS, lo que mencioné anteriormente. Anatomía desfavorable sería pues que la tuberosidad extrema tenga pues presencia de aneurismas venosos o las sinequias, las que impedirían la introducción de lo que es el avance del catéter endovascular. El diámetro venoso excesivo. Los troncos afenos serían muy dilatados y llegarían a medir lo que son los 15 a 20 milímetros. Las técnicas de los que tendrían mayor riesgo de la recanalización o falla. La localización muy superficial. Las venas afenas o colaterales inmediatamente subdérmicas podrían sufrir lo que serían quemaduras por el catéter. El fracaso de tratamientos previos que serían la recidiva de las varicosas o la sonda muscular o la escleroterapia. Y las complicaciones o las úlceras serían necesarias pues, para interrumpirlas incompetentes mediante la SEPS. Continuando con eso, seguiríamos con una epidemiología. La úlcera venosa epidemiológica es la manifestación clínica más avanzada y grave de la insuficiencia venosa crónica. Representa entre el 70 y 80% de todas las úlceras en los miembros inferiores, afectando aproximadamente el 1 a 2% de la población adulta y una incidencia para mayores de 65 años. Aquí tenemos un cuadrito interactivo para poder diferenciar lo que sería una úlcera venosa de una úlcera arterial. Tenemos lo que es su ubicación, que pues tendremos lo que sería en el tercio distal, en lo que serían las úlceras venosas, y en las zonas distales de los dedos, en los talón, en las arteriales. Los bordes serían irregulares en las venosas y los bien definidos serían las arteriales. Los fondos vendrían a ser glandulares rojos en las venosas y pálidos grisáceos en las arteriales. El dolor tendría a ser moderado en lo que serían las venosas y muy severo en las arteriales. La piel presentaría edema pigmentosa y en la arterial tendríamos lo que sería una piel pálida y fría. Tenemos ausencia de vello.
Tendríamos pulsos presentes en lo que es en la venosa y disminuidos o ausentes en la arterial. Esto ha de tomarse muy en cuenta en lo que sería el tratamiento de más adelante que se les va a hablar. Tratamiento para lo que sería un local en la úlcera venosa. Tendremos bastantes métodos, como sería uno de ellos, el desbridamiento, que sería la eliminación del tejido desvitalizado, que serían las costras, la fibrina, podrían ser como serían de forma quirúrgica, que sería utilizando los bisturís, que sería el antiolítico, que sería utilizando los geles, los enzimáticos serían utilizando pomadas para degradar la necrosis. También tenemos la utilización de los apósitos. Estas se elegirían según el tipo de exudado que tendría nuestra herida, ¿no? Podría ser mucho el exudado. Utilizaremos los aligatos y los hidrofilos. Estos se solidarían y transforman el gel. Los exudados moderados utilizaremos espumas o los foams, que pues podrían proteger también de los traumatismos. La terapia de presión negativa, un método alternativo, consiste en colocar una esponja sobre la herida, sellarla, conectarla a la bomba y ponerla al vacío. Los beneficios serían que extrae también el líquido y reduce el edema. También disminuiría lo que son las infecciones por bacterias y pues estimula de la forma la formación de los vasos sanguíneos. Tenemos otro método que sería la compresión de multicapa. El pilar fundamental sería el gold standard del tratamiento de la úlcera venosa. Su función sería contrarrestar la hipertensión venosa ambulatoria y pues mejoramos el retorno sanguíneo. Tenemos los mecanismos que sería que consistiría en la aplicación de sistemas de vendaje superpuestos. Serían entre 2 a 4. Y pues estos ayudan a la absorción por su elasticidad. Estas ejercen una presión de entre 30 a 40 milímetros hacia la rodilla. La condición obligatoria para utilizarlo sería que antes de colocarlo se confirme que no existen pulsos persistentes. Esto podría que puede ser por lo que podríamos encontrar lo que serían las úlceras arteriales y puede reducirnos a una isquemia de la pierna. Continuando con la compresión de multicapa, tendríamos al papel de injerto cutáneo, que consistiría en la cobertura de la herida pues con piel sana. Sería del mismo paciente. Utilizaríamos piel de lo que sería bien de lo que es el glúteo o el muslo. Esto nos ayudaría para la reserva que sea el cierre definitivo de las úlceras. Las indicaciones a seguir sería la reserva para que sean las úlceras de gran tamaño. También podría ser que las indicaciones sean que para que el injerto tenga éxito, que el lecho sea adecuado. La úlcera debe estar completamente limpia y libre de infección, abundante tejido granular, o sea, tejido rojo y sano. Y la eliminación de la causa. Una vez hemos corregido el reflujo venoso, podemos aplicar este método que sería el injerto. Yo les voy a hablar sobre la trombosis venosa profunda o TVP. La TVP es la formación de un coágulo sanguíneo llamado trombo dentro de una vena profunda. Generalmente esto ocurre en las piernas. Este coágulo puede bloquear el flujo normal de la sangre. La complicación más grave es el tromboembolismo pulmonar TEP, que ocurre cuando una parte del coágulo se desprende, viaja por la circulación y llega hasta los pulmones, pudiendo poner en riesgo la vida del paciente. Para entender por qué se forma o cómo se forma la TVP, debemos conocer la tríada de Virchow, que esta incluye 3 factores principales. Tenemos la estenosis venosa. Esta ocurre cuando la sangre circula lentamente, por ejemplo, en reposo prolongado y en viajes largos. También tenemos lo que es la lesión endotelial. Este es un daño a la pared interna de la vena, que esto ocurre en cirugía, en traumatismo y en catéteres. También tenemos lo que es la hipercoagulabilidad, que este es el aumento de la tendencia de la sangre a coagularse, que esto sucede en pacientes que tienen cáncer, pacientes en embarazo o pacientes que usan anticonceptivos, y también pacientes con obesidad y trombofilias. La presencia de una o más de estos factores aumenta el riesgo de desarrollar una trombólisis venosa profunda.
La TBP suele manifestarse con dolor, pesadez e hinchazón de la pierna. Al examen físico podemos encontrar un edema unilateral, enrojecimiento y aumento de la temperatura local. Estos hallazgos deben alertarnos sobre la posibilidad de una trombosis venosa profunda. En la escala de Wills, esta es una herramienta clínica que evalúa factores de riesgo y síntomas para evaluar o calcular la probabilidad de que un paciente tenga una TBP o un tromboembolismo pulmonar. Según la puntuación obtenida, se determina si la probabilidad es baja, moderada o alta y se orientan diagnósticos posteriores. Como diagnóstico, esta se realiza con un diámetro D y se confirma con una ecografía Doppler. El tratamiento principal son los anticoagulantes que evitan el crecimiento del trombo. En casos graves puede utilizarse trombólisis y si la anticoagulación está contraindicada, se coloca un filtro en la vena cava inferior para prevenir embolias pulmonares. Finalmente, una de las complicaciones a largo plazo de la trombosis venosa profunda es el síndrome postrombótico. Este síndrome ocurre cuando las válvulas de las venas quedan dañadas después de una trombosis, lo que dificulta el retorno normal de la sangre desde las piernas hacia el corazón. Los principales síntomas son el dolor crónico, edema persistente, cambios cutáneos y úlceras venosas, que esto se da en casos más avanzados. La prevención se basa en un diagnóstico precoz y un tratamiento anticoagulante adecuado. Además, el uso de medias de compresión puede ayudar a disminuir los síntomas y mejorar la circulación venosa. En conclusión, la trombosis venosa es una enfermedad potencialmente grave que requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno para prevenir complicaciones como el tromboembolismo pulmonar y el síndrome protrombótico. Tromboembolismo pulmonar (TEP), una condición grave causada por un coágulo que obstruye la arteria de un pulmón. En cuanto a la clasificación de riesgo, dividimos al paciente en masivo, submasivo y bajo riesgo. Según parámetros clínicos como la presión, según los parámetros clínicos como la presión arterial o la presencia de un shock o marcadores cardíacos. El diagnóstico se basa en una combinación de clínica primero D elevado y técnicas de imagen, como la angiotomografía, y el manejo es fundamental iniciar la anticoagulación de inmediato. En algunos casos graves es clave que el enfoque temprano de la detección y tratamiento oportunos enormemente mejora el tratamiento. Bueno, ahora voy a hablarles sobre los síndromes del May-Turner. Fisiopatología. Bueno, la fisiopatología de May-Turner es una condición genética ligada al cromosoma X, causada por una delección o mutación que afecta el desarrollo de los varios sistemas en manifestación de una talla baja, malformaciones esqueléticas y a veces defectos renales o cardiovasculares. El segundo, que es el diagnóstico, se basa en el cuadro clínico de características físicas como la talla baja y las malformaciones acompañadas de pruebas genéticas que identifican las alteraciones en el cromosoma X y de estudios por imagen en ecografías renales. Y tercero, el tratamiento. Se incluyen terapias hormonales de estimular el crecimiento, apoyo ortopédico en las malformaciones y seguimiento cardiológico y renal. Y si a necesidad de cada paciente, la verdad, puede ser anticoagulación para evitar una trombosis. Ahora voy a hablar sobre la obstrucción venosa. La primera definición. La obstrucción de la vena cava crónica o síndrome de obstrucción venosa crónica se refiere a un bloqueo persistente de las venas, principalmente en el abdomen o de las extremidades, como la vena cava o femoral, provocando un retorno venoso deficiente. Segundo, manifestaciones clínicas. Los síntomas incluyen edema crónico, descoloración de la piel, dolor en las extremidades afectadas y en algunos casos úlceras venosas, como podemos ver en la imagen. Tercero, el tratamiento. El enfoque incluye una comprensión con medidas de anticoagulación, si hay riesgo de trombos o en casos de muy severos, intervención como angioplastia o bypass venoso.
Vamos a continuar con la exposición centrándonos en las patologías del sistema linfático y en todos los aspectos perioperatorios que rodean a la cirugía venosa y linfática. Es fundamental dominar estos conceptos no solo para el diagnóstico, sino para manejar las complicaciones y garantizar una recuperación adecuada en los pacientes. Vamos a comenzar con el linfedema, que bueno, es la base, ¿no? El linfedema se define como un edema crónico producido por la acumulación de linfa rica en proteínas en el tejido intersticial. ¿Y por qué es tan importante destacar que este líquido es proteico? Porque a diferencia del edema venoso, este tipo de edema es irreversible si no se trata y además predispone a infecciones graves como la celulitis o la erisipela e incluso a un sarcoma poco frecuente pero devastador que es el síndrome de Stewart-Trebs. Ahora bien, para clasificarlo lo dividimos en dos grandes grupos, el linfedema primario y también el linfedema secundario. El linfedema primario no tiene una causa secundaria identificable y se subdivide según la edad de aparición. Tenemos el congénito o de Milroy, que está presente desde el nacimiento y se asocia a mutaciones en el VGFR3. El más frecuente de los primarios es el praecox, que aparece entre los 10 a 35 años y tiene un 70%, o sea, representa un 70% de todos los casos. Tiene un claro predominio por el sexo femenino y el tarda, que debuta después de los 35 años. Ahora, pero sin duda en nuestro entorno, el más común va a ser el linfedema secundario, que es el daño adquirido de los vasos o de los ganglios. La causa principal en los países desarrollados. En la oncología, la linfadectomía axilar en cáncer de mama da lugar a un 20 o un 30% del linfedema, o la inguinal en tumores ginecológicos o melanomas. Bueno, sin embargo, hay que destacar que a nivel mundial la causa número 1 de infección parasitaria va a ser la filariasis por la Wuchereria bancrofti y que es endémica en regiones tropicales. Ahora, además de esto, podemos hablar sobre los estadios. La Sociedad Internacional de Linfología establece una escala que va desde el estadio 0 hasta el estadio 3. El estadio 0 es subclínico. El paciente va a notar una pesadez, pero no vemos un edema. En el primer estadio, el edema es blando, deja una fobia y cede con la elevación nocturna. En el estadio 2 vamos a encontrar dos partes, el temprano y el tardío. Aquí el edema ya no cede completamente con la elevación y pues va a comenzar la fibrosis. En el tardío donde aparece un signo fundamental. Vamos a encontrar el signo de Stemmer positivo, que es patognomónico. Por último, el estadio 3 es la elefantiasis, con una piel engrosada, verrugas linfáticas e infecciones recurrentes. Aquí el daño ya es irreversible. Ahora, hablando del diagnóstico, además de la clínica, vamos a contar con distintas pruebas. El gold estándar va a ser la linfogamografía isotópica, que se realiza inyectando tecnesio 99M para ver la velocidad de transporte y la anatomía de los colectores. También usamos la linfangiografía con ICG o verde de hidocianina, que nos da un mapa en tiempo real de los colectores superficiales. Especialmente va a sernos útil para planificar una microcirugía. Ahora, vamos a hablar un poco de la terapia descongestiva. La piedra angular del manejo del linfedema. En cualquier estadio es la terapia descongestiva completa, que es lo que vamos a hablar. Esta terapia la vamos a dividir en dos fases. La fase intensiva y la de mantenimiento. Vemos que la intensiva va a tener una duración de 2 a 4 semanas y pues la de mantenimiento va a ser de por vida. En la fase 1 vamos a incluir un drenaje linfático manual diario, vendaje compresivo multicapa de baja elasticidad, ejercicios activos y un cuidado exquisito de la piel. En la fase 2 o de mantenimiento, el paciente debe usar una media o manga de compresión terapéutica durante todo el día, continuar con el drenaje ambulatorio y mantener la actividad física. Si la terapia descongestiva completa se realiza correctamente en los estadios 1 y 2,
logramos una reducción del volumen del 50 al 70%. Pero ojo, el éxito va a depender totalmente de la adherencia del paciente. Así que necesitamos hacer entender al paciente que es estrictamente necesario que realice el procedimiento bien. Además, los dispositivos de compresión neumática intermitentes son un complemento excelente que nos van a ayudar, sobre todo en la fase más avanzada. Y el cuidado de la piel es fundamental para evitar la puerta a la entrada de infecciones. Ahora, podemos hablar también, además pues, de esta terapia descongestiva completa, del tratamiento quirúrgico del linfedema. Cuando la terapia descongestiva no es suficiente o el paciente presenta un estado muy avanzado, entramos en las opciones quirúrgicas. Aquí tenemos varias técnicas y hay que elegir la adecuada según el caso. En estadios precoces como el 1 o el 2 temprano, y siempre que tengamos colectores linfáticos funcionantes, realizamos la anastomosis linfático-venosa o LVA. Es una microcirugía en la que derivamos los colectores a vénulas subdérmicas, logrando una reducción del volumen del 40 al 60% y además reduciendo los episodios de celulitis. Para el estadio 2 y 3 tenemos a la transferencia de ganglio linfático vascularizado o VLNT. Se trata de un trasplante microquirúrgico de un ganglio sano, como el inguinal o el submentoniano, a la zona afectada. Este ganglio genera una neliofangionegénesis y los resultados a largo plazo son muy prometedores. Ahora, si el paciente tiene un competente fibroadiposo predominante, la liposucción asistida por potencia es la indicada. Va a eliminar el depósito de grasa secundario, pero bueno, no es curativo en sí. El paciente debe usar medias de compresión de por vida de todas formas. Y por último, como recurso extremo para la elefantiasis severa, tenemos a la cirugía ablativa de Charles, que va a resecar completamente la piel y el tejido subcutáneo para colocar injertos. Es una técnica desfigurante y con alto riesgo de tener una herida crónica, así que solo lo usamos en casos muy graves. Ahora vamos a hablar del quilotórax y el quiloperitoneo, que son complicaciones graves, pero tenemos que saber manejar. Empecemos por la etiología. La causa más frecuente del quilotórax en la postquirúrgica, especialmente tras una cirugía de aorta torácica. No, espera, pero me vas a escribir esto. Ya, de nuevo. Ahora vamos a hablar del quilotórax. El quiloperitoneo. Ay, puta madre. De nuevo. 3, 2, 1, ya. Ahora vamos a hablar del quilotórax y el quiloperitoneo, que son complicaciones graves, pero que tenemos que saber manejar. Básicamente su definición va a ser la acumulación de linfa quilosa en la cavidad pleural, en el quilotórax, y en el quiloperitoneo, pues en la cavidad intraabdominal. El diagnóstico lo realizamos a través del líquido pleural. Va a tener un líquido de aspecto lechoso con triglicéridos por encima de los 110 miligramos por decilitro. Y lo que es un criterio absoluto, la presencia de kilomicrones. Ahora, por su etiología, la causa más frecuente del quilotórax es la posquirúrgica, especialmente tras una cirugía de aorta torácica. Disección mediastínica o también puede ser por una linfadectomía retroperitoneal o nefrectomía. También puede ser traumático, como un trauma torácico o abdominal cerrado. Y entre las causas no quirúrgicas, el linfoma mediastínico es el más habitual de todos. Así como las metástasis retroperitoneales. Y en neonatos puede ser congénito por linfogiomatosis o también por una hipoplasia del conducto torácico. Ahora, el manejo quirúrgico. Empezamos que siempre con un tratamiento conservador que puede durar de 2 a 4 semanas, donde instauramos una dieta con triglicéridos de cadena media o directamente una nutrición parenteral total para reducir la producción de la linfa. Mantenemos un drenaje pleural continuo. Y vamos a añadir también el osteocrótide subcutáneo. Si el tratamiento conservador llega a fallar o si
se llega a drenar más de 1000 mililitros al día, pasamos a un tratamiento quirúrgico que ya pues va a consistir en la ligadura del conducto torácico por el BATS. Este tiene una tasa de éxito del 90%, así que es bastante exitoso. También vamos a tener como otra opción la embolización linfática percutánea, que es mínimamente invasiva con un 70 al 80% de éxito. Y en pacientes de alto riesgo podemos optar por una pleurodesis química paliativa. Ahora, ¿qué hay de las indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas? Bueno, en las indicaciones quirúrgicas, en las varices de esa faena con mayor reflujo documentado, la indicación da elección a la ablación endovenosa térmica, ya sea con láser o radiofrecuencia. Solo recurrimos al stripping si la vena está muy dilatada, por encima de los 12 milímetros, o si la anatomía es desfavorable. En la enfermedad venosa crónica avanzada, con úlcera activa que no cicatriza en 12 semanas, la indicación es el injerto cutáneo de malla, pero siempre asociado a la ablación de la insuficiencia venosa subyacente. En la trombosis venosa profunda, iliofemoral masiva en pacientes jóvenes, indicamos trombólisis dirigida por catéter, más un stent venoso si hay una estenosis subyacente, como en el síndrome de May-Turner. Y en el linfedema, como ya hemos visto, indicamos un LVA o un VLNT o una liposucción según el estadio. Ahora, también tenemos que conocer las contraindicaciones absolutas, ya que no vamos a operar sin un ecodoppler. Un ecodoppler previo que documente el reflujo, porque sería literalmente operar a ciegas y tendríamos recidivas precoces. No realizamos trombólisis en una trombosis venosa profunda, ya que está estable con anticoagulantes, porque no mejora la mortalidad. Y en el TEP masivo o en el tromboembolismo pulmonar, la embolectomía solo está indicada si la trombosis sistémica ha fracasado o está contraindicada de alguna u otra forma. Y muy importante, el linfedema, diferimos de cualquier procedimiento quirúrgico si el paciente va a tener una celulitis activa. También tenemos contraindicaciones relativas, como diferir la cirugía de varices durante el embarazo o al posparto, o ajustar la compresión si el índice tobillo-brazo es menor a 0.6. Ahora, podemos hablar de las complicaciones. En las complicaciones postoperatorias vamos a encontrar algunas características como que en la TVP o el TEP en los primeros 7 días se sospecha antedema y dolor de pantorrilla y se confirma con un ecodoppler. El EGID posablación, si alcanza la vena femoral, refiere a anticoagulante durante 4 o 6 semanas. El linfocele inguinal, que es ese acúmulo de linfa en la ingle, se maneja con punciones evacuadoras ecoguiadas. Si recidiva, podemos instalar doxiciclina o realizar una masurpialización quirúrgica. Las recurrencias de varices son frecuentes, hasta un 20 a 30% en los 5 años. Se trata retrando con espuma o una nueva ablación tras identificar el nuevo punto de fuga con ecodoppler. Ahora, en cirugía oncológica, el seroma post-linfedectomía aparece en el 50% de los casos. Y lo manejamos con drenaje hasta que sea inferior a 30 mililitros al día. Y no olvidamos la celulitis. Si aparece, antibióticos sistémicos y si es recurrente, profilaxis prolongada con amoxicilina. Ahora, el seguimiento a largo plazo y la educación al paciente. Tras una ablación térmica, hacemos controles ecográficos a las 72 horas, a los 3 meses y al año. En el paciente con trombosis venosa profunda, valoramos la recanalización al mes y aplicamos el score de Villalta para el síndrome posttrombótico a los 3 y 6 meses. En la úlcera venosa cicatrizada, el seguimiento es mensual, los primeros 6 meses, porque la recurrencia sin compresión ni ablación puede llegar al 70% a los 5 años. Y en el linfedema tratado con cirugía, el seguimiento es trimestral el primer año, midiendo volúmenes, y la TDC de mantenimiento es de por vida.
Y fundamental, la educación del paciente. Debemos insistir con el uso correcto de medias de compresión, la talla y las clases adecuadas. Fomentar el ejercicio regular porque para activar así la bomba muscular. Hay que decirle al paciente que camine, que monte bicicleta, que no mantenga una vida sedentaria. Enseñarles la elevación nocturna de los miembros unos 30 grados sobre el nivel del corazón y sobre todo un cuidado extremo de la piel. Hay que hidratarnos, hay que evitar las heridas, mantener las uñas bien cortas, vigilar cualquier signo de infección. Ahora, estos hábitos no solo previenen recaídas, sino que van a ayudar a mejorar drásticamente la calidad de vida del paciente, que es lo que principalmente queremos. Muchísimas gracias.